El antiguo Egipto, una tierra de faraones y pirámides, guarda muchos secretos. Una de las historias más fascinantes es la de Hatshepsut, una mujer que se atrevió a gobernar como un rey. Nacida en la realeza, Hatshepsut era hija de Tutmosis I, un poderoso faraón. Su nombre, que significa la más importante de las damas nobles, reflejaba su alta posición. Desde joven, Hatshepsut aprendió el arte del liderazgo. Observó a su padre, el faraón, y fue testigo de las complejidades de gobernar un vasto imperio. Hatshepsut era inteligente y ambiciosa. Aprendió a leer y escribir, una habilidad poco común para las mujeres en ese entonces. El padre de Hatshepsut, reconociendo su potencial, la involucró en asuntos de Estado. Ella participó en ceremonias religiosas e incluso asesoró a su padre en decisiones políticas. Esta temprana exposición al poder moldeó las ambiciones de Hatshepsut y la preparó para los desafíos que le esperaban. Como princesa, Hatshepsut disfrutó de una vida privilegiada. Sin embargo, también comprendía el peso de la responsabilidad que venía con su sangre real. Su destino, al parecer, estaba entrelazado con el destino del propio Egipto. La vida de Hatshepsut dio un giro dramático cuando su padre, Tutmosis I, murió. Su medio hermano, Tutmosis II, ascendió al trono. Como era costumbre, Tutmosis II se casó con Hatshepsut para consolidar su derecho al poder. Hatshepsut se convirtió en la gran esposa real, la mujer más poderosa del reino. Sin embargo, Tutmosis II era un gobernante enfermizo. Su reinado fue corto, dejando a Hatshepsut como regente de su joven hijastro, Tutmosis III. Como regente, Hatshepsut tenía la tarea de gobernar Egipto hasta que su hijastro alcanzara la mayoría de edad. Este fue un momento crucial en la vida de Hatshepsut. Inicialmente, Hatshepsut gobernó como una regente tradicional, respetando el derecho de su hijastro al trono. Asumió las responsabilidades de faraón, pero mantuvo la imagen de una reina. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ambición de Hatshepsut creció. Comenzó a adoptar títulos más masculinos e incluso se hizo representar como un faraón masculino en estatuas y relieves. Esta transformación de reina a rey no tenía precedentes en la historia egipcia. La decisión de Hatshepsut de gobernar como hombre fue estratégica. En el antiguo Egipto, el faraón era considerado un gobernante divino, la encarnación del dios Horus en la tierra. Los egipcios creían que solo un hombre podía cumplir este rol sagrado. Para legitimar su gobierno, Hatshepsut necesitaba ajustarse a estas creencias tradicionales. Comenzó a usar el tocado tradicional del faraón, el nemes, e incluso se puso una barba postiza. En las inscripciones oficiales, Hatshepsut se refería a sí misma usando pronombres masculinos. Esta transformación no fue meramente cosmética. Hatshepsut asumió toda la autoridad de un faraón masculino. Comandó ejércitos, construyó templos y se involucró en el comercio con tierras extranjeras. Su reinado marcó un periodo de paz y prosperidad para Egipto. A pesar de su apariencia masculina, Hatshepsut nunca negó su feminidad. A menudo se refería a sí misma como la hija de Ra, destacando su linaje divino. Su reinado desafió los roles tradicionales de género y demostró las capacidades de las mujeres en puestos de liderazgo. El reinado de Hatshepsut estuvo marcado por ambiciosos proyectos de construcción que mostraban la riqueza y el poder de Egipto. Uno de sus logros arquitectónicos más impresionantes fue su templo mortuorio en Deir el-Bahari, un complejo de terrazas, columnatas y estatuas talladas en los acantilados. El templo, dedicado al dios Amón-Ra, fue una obra maestra de la arquitectura del antiguo Egipto. Sus imponentes columnas e intrincados relieves representaban escenas del reinado de Hatshepsut, incluyendo su nacimiento divino y sus expediciones a tierras extranjeras. El templo sirvió como un monumento duradero a su legado. Además de Deir el-Bahari, Hatshepsut encargó numerosos templos, obeliscos y estatuas en todo Egipto. Reparó y restauró templos que habían caído en mal estado, demostrando su piedad y su compromiso con la preservación de las tradiciones egipcias. Los proyectos de construcción de Hatshepsut no solo glorificaron su reinado, sino que también proporcionaron empleo a miles de egipcios. Su reinado fue una época de prosperidad económica,
impulsada por el comercio y la construcción de estructuras monumentales. Hatshepsut comprendía la importancia del comercio y la diplomacia para mantener el poder y la influencia de Egipto. Envió una famosa expedición a la tierra de Punt, una tierra misteriosa que se cree que estaba ubicada en la actual Somalia o Yemen. La expedición a Punt, documentada en relieves en Deir el-Bahari, fue un triunfo diplomático y económico. Los barcos de Hatshepsut regresaron cargados de productos exóticos, incluyendo incienso, mirra, ébano e incluso árboles vivos. La expedición fortaleció los lazos de Egipto con Punt y estableció rutas comerciales que trajeron riqueza al reino. Hatshepsut también mantuvo relaciones diplomáticas con otras potencias extranjeras, incluyendo el reino de Kush al sur. Envió emisarios a cortes extranjeras, llevando regalos y negociando tratados. Sus habilidades diplomáticas ayudaron a asegurar las fronteras de Egipto y a mantener la paz en la región. A través del comercio y la diplomacia, Hatshepsut expandió la influencia de Egipto y aseguró su posición como una gran potencia en el mundo antiguo. Su reinado fue una edad de oro para Egipto, marcada por la paz, la prosperidad y los logros culturales. A pesar de su exitoso reinado, la historia de Hatshepsut da un giro desconcertante. Después de gobernar durante más de 2 décadas, desapareció de los registros históricos. Las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos estudiosos creen que Tutmosis III, el hijastro y corregente de Hatshepsut, pudo haber orquestado su caída. Señalan la evidencia de que sus imágenes y cartuchos fueron deliberadamente desfigurados en los años posteriores a su desaparición. Esto podría sugerir un intento de borrar su memoria de la historia. Otros especulan que Hatshepsut murió por causas naturales o como resultado de una enfermedad. Sin embargo, la falta de una tumba o lugar de entierro claramente identificado ha alimentado las especulaciones sobre su destino. Algunos arqueólogos creen que una tumba descubierta en el Valle de los Reyes podría pertenecer a Hatshepsut, pero esto aún no se ha confirmado. El misterio que rodea la desaparición de Hatshepsut añade otra capa de intriga a su ya fascinante historia. ¿Fue víctima de una lucha de poder o murió pacíficamente después de un largo y próspero reinado? La respuesta puede estar escondida en las arenas del tiempo. Durante siglos, la historia de Hatshepsut se perdió en la historia. Sus monumentos fueron desfigurados, su nombre borrado de las listas de reyes. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, en el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a reconstruir el rompecabezas de su reinado. A través de un trabajo minucioso, descifraron jeroglíficos, restauraron templos en ruinas y desenterraron estatuas que habían estado enterradas durante milenios. Poco a poco, el legado de Hatshepsut volvió a la vida. Su historia cautivó al mundo, desafiando las visiones tradicionales de género y poder en el mundo antiguo. Hoy en día, Hatshepsut es reconocida como una de las faraonas más exitosas del antiguo Egipto. Su reinado fue un periodo de paz, prosperidad y florecimiento cultural. Sus monumentos, incluyendo su magnífico templo en Deir el-Bahari, continúan inspirando asombro y maravilla. La historia de Hatshepsut es un testimonio del poder de la ambición humana y del legado perdurable de una mujer extraordinaria que se atrevió a gobernar como rey. La historia de Hatshepsut resuena profundamente con el público moderno. Fue una mujer que rompió barreras y desafió las expectativas en una sociedad dominada por hombres. Su reinado desafió los roles tradicionales de género y demostró las capacidades de las mujeres en puestos de liderazgo. La historia de Hatshepsut es un recordatorio de que las mujeres siempre han jugado un papel vital en la configuración de la historia, incluso si sus contribuciones no siempre han sido reconocidas. Su legado nos inspira a desafiar el status quo y a luchar por la igualdad y la representación. En un mundo donde las mujeres continúan enfrentando discriminación y desigualdad, la historia de Hatshepsut es un faro de esperanza e inspiración. Nos recuerda que todo es posible si nos atrevemos a soñar en grande y a perseguir nuestras ambiciones con coraje y determinación. La historia de Hatshepsut es un tapiz tejido con hilos de ambición, poder y misterio. Fue una hija del sol, una reina que se convirtió en rey.
una gobernante que dejó una huella imborrable en el antiguo Egipto. Su reinado fue un testimonio de su inteligencia, su perspicacia política y su inquebrantable determinación. El legado de Hatshepsut continúa inspirándonos e intrigándonos hoy en día. Su historia nos recuerda que el pasado está lleno de sorpresas y que las mujeres siempre han jugado un papel vital en la configuración de la historia. Ella se erige como un símbolo del empoderamiento femenino, un testimonio del espíritu indomable que reside en todos nosotros.